Bienvenidos amigos, esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Mi nombre es Ítalo Tapia y hoy día vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante para todos los limeños que estamos preocupados diariamente por el problema del tráfico y del caos vehicular, que ya es un dolor de cabeza para todos nosotros. El cual se tiene ya planificado 6 líneas de metro, las cuales pueden atenuar mucho el tráfico de Lima, pero lamentablemente estas 6 líneas de metro van a ser terminadas dentro de 25 años. Entonces, ¿qué hacer mientras tanto? ¿Cómo se puede solucionar este problema y cómo atenuar el caos vehicular que ya nos hace tener grandes pérdidas económicas debido a las horas hombre que se pierden? Para hablarnos más acerca de este tema, está con nosotros el ingeniero Danilo Moyasevich Vaca, quien es especialista en infraestructura de transporte urbano, ha participado en planes de gobierno para el sector transporte, es director, desempeñó el cargo de director ejecutivo del proyecto Periférico Vial Norte, jefe de proyecto de Ejes Viales Interoceánicos IRSA, gerente de proyecto y gerente general de proyectos e infraestructura de Protransporte, jefe de proyecto de circuito de playas de la Costa Verde. Integró el equipo de supervisión del tramo H, línea 1 del tren eléctrico, con Banco Mundial y BID, presidente de comisión técnica encargada de diseñar e implementar el plan operativo para emergencias viales. Ha sido también coordinador general del proyecto Sistema Transporte Turístico Masivo con Ferrovía a nivel Callao-La Punta, consultor internacional del MTC Banco Mundial y del proyecto Protum 1997, participó del estudio definitivo del Plan Vial del Callao 1991 y otros proyectos vinculados al sector público y privado. También tiene una maestría de especialización en diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias y actualmente se desempeña como funcionario de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima y Callao. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Es un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Agradezco al colegio, agradezco a ustedes que han coordinado conmigo y espero que los pocos minutos que tengamos juntos sea ilustrativo para quienes nos escuchan y una vez más muchas gracias por la invitación. Listo. A ver, ingeniero, díganos cuál es el diagnóstico del problema del tránsito en nuestra ciudad. Bueno, si tuviera que resumir el problema del transporte de Lima, tendría que decir de que esto es un caos organizado. Y hemos llegado al extremo de lo que una ciudad podría esperar. En esta situación se tiene una velocidad de travesía demasiado baja. El 54% de la población de Lima considera que la contaminación ambiental después de la inseguridad ciudadana y el problema del transporte público son los problemas más álgidos de la ciudad. Ni hablar de los muertos y heridos que hay en la ciudad. Basta decir que en 10 años de estadística oficial del MTC se tiene más de 33.000 muertos en las pistas y más o menos un promedio de unos 60.000 heridos. Debemos indicar que en estas estadísticas muchos de estos casos y accidentes no son registrados. Todo esto produce una congestión vehicular que hace que las velocidades de travesía, que en un momento en el año 2002 teníamos índices de 17 km por hora, el año 2010 baja a 14, hoy día se tiene 11 y en algunos lugares 7 o 5 que se han calculado en la avenida Javier Prado. En otras palabras, hoy en día hay lugares en donde es más conveniente ser un peatón que estar dentro de un vehículo porque con esas velocidades no se va a poder cumplir ningún compromiso de plazo. Todo esto arroja pérdidas en calidad de vida, pérdidas en dinero, horas hombre. Basta decir de que una persona, si antes empleaba 56 minutos para llegar a su destino, hoy día fácilmente demora 69 o hasta 150. Las estadísticas más favorables indican que una persona pierde al año entre 17 a 20 y hasta 30 días al año. Todo esto se traduce en una pérdida global de 1.000 a 2.000 millones de soles anuales que la ciudad tiene que soportar. Más o menos este es el diagnóstico que se podría decir, ¿no? Sí, ingeniero, y díganos acerca, ¿hasta qué punto se puede decir que una ciudad es desarrollada
dependiendo de su sistema de transporte. Esto es muy importante. Uh-huh. A nivel del mundo, el sistema de transporte que usa la ciudad determina el grado de desarrollo que se tiene. Uh-huh. Voy a poner algunos casos. Yeah. En ciudades donde se ha desarrollado eventos, como por ejemplo la realización de olimpiadas, se exige que esa ciudad cuente con sistemas de transporte no contaminantes, a gas o eléctricos, en su gran mayoría para transporte público. Uh-huh. Esos son índices que las ciudades van buscando en hacer más finos los modos de transporte. Yeah. Pasar del diésel, pasar al gas, de ahí pasar a los vehículos eléctricos. Uh-huh. Entonces, en una ciudad que se ha desarrollado de forma horizontal, una ciudad como Lima, que su sistema de transportes ha sido fundamentalmente radial, no ha hecho anillos viales que puedan interconectar e integrar la ciudad, ha traído problemas que además se han generado en cuanto el transporte se ha convertido en una fuente de apoyo social o de trabajo para mucha gente. Claro. Entonces, una actividad tan importante como es el transportar personas, la desarrolla gente. Hay un estudio de la Universidad de Lima, un muy buen estudio, que indica que el gran porcentaje de quienes operan el sistema de transporte son personas que tienen problemas psicológicos, mentales o de conseguir trabajo y toman el transporte público como una opción de trabajo, creando los accidentes en las rutas, el ganarse los tiempos, toda una serie de problemas, ¿no? Claro, se puede decir que la gente que está vinculada al sector transporte, los conductores de las combi, los conductores del transporte público, se puede decir que tienen problemas mentales, tienden a tener problemas mentales. Afirmativo, así es, por el mismo estrés, por la misma condición. Esto se viene superando ya con la implementación de estos corredores viales, pero no es suficiente. Claro. Por ejemplo, se han debido ya retirar de las rutas del metropolitano los vehículos que son cercanos y compiten con el sistema formal. Hasta la fecha no se han retirado. El parque automotor tiene 18 años de antigüedad cuando normalmente debería tener 5, y en otros países, sin ir muy lejos como Buenos Aires, tiene 4. Estos sistemas que todavía subsisten y que compiten con sistemas formales como el metropolitano y el tren eléctrico deben retirarse, progresivamente deben salir. Hay más o menos 1.800.000 vehículos, de los cuales 800 ya deben ser retirados o por antigüedad o porque no llenan las vías. Les explico algo. Un vehículo pequeño más o menos maneja entre 12 a 17 personas que transportan sobre un área. Un vehículo articulado como el del metropolitano más o menos está llevando 182 pasajeros. No hablemos del tren, que en su conjunto lleva 1.200. Entonces, el área que ocupa cada vehículo adecuado para el transporte público masivo equivale a 18 a 20 micros, que en espacio es casi como media cuadra, un poco más. Entonces, lo que se transporta son los vehículos y no la persona. Y eso es lo que debemos impedir. Sí. Todo esto obedece a que tiene que haber una fuerte voluntad política desde lo más alto para que a través de una única unidad que controle todo el sistema de transporte permita hacer respetar las normas e implementar toda la planificación del transporte urbano desde todas sus esferas. Sí, a eso iba, ¿no? Porque justamente mi siguiente pregunta era qué acciones deberíamos tomar para poder revertir esta situación, ¿no? O sea, o en todo caso también qué cosas se ha hecho y qué cosas no se ha hecho adecuadamente para poder revertir esa situación. Sí, es muy bueno
vuelvo a repetir, tiene que haber una decisión política. Claro. A grandes problemas tienen que haber grandes soluciones que tienen que partir para que el gobierno se involucre en esto. Le pongo un ejemplo. En las últimas elecciones pasadas, de los 10 candidatos, solo 6 tocaron el problema del transporte urbano. Y de estas 6 opciones estaban entre trenes de cercanía, hasta trenes balas, decían, y otros trenes costeros. Unos hablaron del periférico vial norte, otros integrar al gobierno a través de del MTC con las municipalidades locales, y solamente una de las opciones tocó la creación de la autoridad, una autoridad que agrupe todo y maneje todo el problema del transporte en la ciudad. ¿Qué es la solución con la que igual usted estaría de acuerdo? Ese es el punto de partida en la cual se vea la decisión política y el compromiso del gobierno en dar una solución definitiva para este problema. ¿Por qué? Porque dentro del transporte se mueven muchos intereses. Intereses de proveedores, intereses de las empresas, intereses de todo tipo. Entonces hay muchos entes que participan de esto. Los concesionarios, los proveedores, la autoridad a través del ministerio y la municipalidad y otros. Entonces, si no hay una autoridad única que congregue todas las leyes, todos los dispositivos, y a través de esta autoridad única se lleve adelante esto, no va a haber solución. Le digo algo más. Quien habla participó en el año 2000, pongámosle, a través de Protum, Banco Mundial y BID. Hace 17 años se planteó que como solución había que integrar a la Municipalidad del Callao, a la Municipalidad de Lima, al MTC, al Ministerio de Economía y Finanzas, la Policía y a 2 sectores, un sector más. Hasta la fecha, pasado 17 años, no se ha hecho nada. Quien habla ha estado como director ejecutivo en el proyecto Periférico Vial Norte. Un proyecto en el cual tiene que realizarse porque es el único que va a articular 11 distritos y va a dar la capacidad que la carga que vienen principalmente del norte y del centro, el centro representa cerca del 72% de la carga nacional, pase por un circuito en el cual no comprometa la estabilidad y la calidad de las vías. Por esta vía tiene que pasar toda la carga que viene no solamente de las vías que ya le he nombrado, sino además del puerto y el aeropuerto, para que salga, para que ese peso y sobrepeso no malogre los pavimentos. ¿Dónde estaría ubicado? Todo el periférico es como una vía circundante a la ciudad de Lima, tiene más o menos como 32 kilómetros, más o menos tiene un costo de 2.000 millones de dólares, pero es prioritaria para la ciudad. La ciudad no va a poder sacar sus productos para exportación si es que no tiene esta vía. Entonces es impostergable. Los beneficios son muy amplios y podríamos gastar varios programas en poder explicar todo este megaproyecto, que es prioritario, considero, para Lima. ¿Y usted por qué cree que no se ha empezado siquiera, no se ha hecho? ¿Por qué hasta ahora? Sí, y yo les voy a decir algunas cosas. También yo participé en el equipo de supervisión del tramo H, como usted leyó en mi hoja de vida, del tren eléctrico. Han pasado cerca de 30 años y recién se termina una línea. Eso es comprensible por cuestiones, o es explicable por cuestiones políticas, por cuestiones de estudio, demora, por ejemplo, en que no se cuenta con los terrenos expropiados, la aparición de interferencias durante el proyecto, los sobrecostos que hay que fundamentar y todo eso. Pero aquí en Perú, una de las características de nuestros proyectos que demoran mucho en su formulación y demoran aún más en su ejecución. Eso ha pasado, como digo, está pasando con el periférico, ha pasado con la línea 1
el tren y con todos los demás proyectos. ¿Qué debería hacerse para agilizar eso? Considero de que debemos contar con proyectos terminados, con proyectos de ingeniería definitivos a detalle. Y eso no solamente aquí en Perú. Yo tuve la oportunidad de estar poco tiempo, el año 90, en Estados Unidos, cuando se hacía el tren de Los Ángeles. Es un proyecto que se estimó para 6 años. Llegaron a 10 años y todavía no le acababan. Y el nivel de detalle de allá. Es que también uno va encontrando cosas y tiene que tener la flexibilidad y la sabiduría para ir incorporándolos. Pero definitivamente en Lima falta en cuanto a gestión y en cuanto a infraestructura el desarrollo de muchas cosas. Sí, ingeniero. Esas serían soluciones, ¿no?, que podrían decirse que son soluciones a largo plazo. Pero ¿qué soluciones propondría usted a corto plazo, así ya inmediatas, para poder atenuar aunque sea el problema del transporte? Hay muchas cosas que se pueden hacer, creo que con poco dinero. Por ejemplo, para el transporte urbano, establecer horarios especiales, fraccionar horarios, horarios para los estudiantes, horarios para los obreros, horarios para trabajadores del Estado. Igualmente que el transporte de carga y en algunos lugares ya el recojo de basura ya se hacen horarios, ¿no? Pero el transporte de carga o el regado de jardines que se haga en horario especial. Igualmente, ver esto de los estacionamientos. Actualmente hay distritos en donde tienen mucho problema con el estacionamiento. Sí, le puedo mencionar varios. Sí. Después, otra de las cosas que creo que es inmediata es que hay vías, hay lugares en donde se han colocado terminales terrestres en lugares totalmente inadecuados. También. Hasta la fecha hay un estudio que el 2004 se terminó, era el estudio número 12 que se hacía para la ubicación de terminales terrestres acá en Lima. Hasta la fecha no se ha hecho ni el terminal del norte ni el terminal del centro, que fueron priorizados para que se vea este asunto. Igualmente, se debe atender lo que es la semaforización. En Lima hay más o menos 1.365 intersecciones, de las cuales 1.160 y algo las maneja la municipalidad y el resto los locales, las municipalidades locales. Se debería tener un solo centro de monitoreo de semáforos, como hay en ciudades importantes como Sao Paulo, y también con un solo protocolo. Después, otra de las cosas que se debería desarrollar es el reemplazo de estos buses, de estos micros pequeños, por implementar los corredores viales. Otra de las cosas, y como soluciones importantes, hay zonas de Lima en altura, como los asentamientos humanos en La Victoria, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, en donde muy bien podría aplicarse estos teleféricos en reemplazo de las escaleras que también integran al transporte, pero es un símbolo de modernidad. ¿Por qué tenemos que esperar que La Paz, Medellín lo hagan y nosotros no? Solamente en Cuelap ahora es una de las cosas importantes que tenemos a nivel turismo, ¿no? Pero en nuestra ciudad es importante. Pero por sobre todas las cosas, tiene que haber una autoridad única, tienen que haber organizaciones que venzan este reto que la sociedad exige. El gobierno central tiene que destinar los recursos y fiscalizar su uso en la solución de este problema. Sí. Ingeniero, y una solución así a futuro, ¿qué cosa hacer así ya para afrontar el futuro a largo plazo? Usted ya había mencionado los grandes proyectos de inversión privada como el Periférico Vía del Norte. Claro. ¿No? ¿Qué otras cosas se pueden hacer a futuro? Yo le quiero decir algo, y en esto no quiero ofender a nadie, porque creo que es importante aportar soluciones. Sí. Creo que en Lima
aparte de dos grandes proyectos que se hicieron durante su historia, como es la Vía Expresa, que empezó en 1966. Yo fui a Buenos Aires, a la UITP, a la convención que se realizó ahí, y me di con una sorpresa increíble. A Perú lo habían mostrado, había ganado un premio el año 1972 por haber diseñado ese proyecto de la Vía Expresa como el primer corredor segregado en Sudamérica, como modelo de transporte para los demás países. Desde ahí nos quedamos atrasados. Sí, pues. Y fue sorpresa para mí, orgullo también de que reconocieran eso, reconocían la labor del alcalde Luis Bedoya y de Benjamín Doy como un visionario que habían tenido esto. Aparte de eso, la Costa Verde, otro proyecto importante. Y los que se viene haciendo con el Metropolitano y la línea 1 y 2 del tren eléctrico en estos momentos, esos son proyectos articuladores, porque la ciudad se mueve, el transporte se mueve como un circuito de agua que busca sus canales de desfogue y de camino, en donde no basta para solucionar el problema hacer un intercambio acá, un paso a desnivel acá, cosas atomizadas como las que se ha venido haciendo. Hasta la fecha, lo acabo de decir hace un momento, el 72% de la carga de Lima que sale y entra al país viene por la carretera central. Hasta ahora no se ha hecho, y que debe ser prioritario, tal igual como el periférico, la interconexión interurbana entre la ciudad y la carretera central. Eso es básico. El periférico vial, el túnel de San Francisco, la interconexión vial entre Miraflores y La Molina, la interconexión de la avenida Javier Prado. Son proyectos que se necesitan, se requieren para el futuro. Son para ahora. Yo pienso que es para ahora. Claro. No podemos esperar más. Son inversiones importantes, sí, pero que Lima las necesita. Ingeniero, ¿contamos con especialistas para realizar estas tareas, estas soluciones? Yo le quiero comentar algo. Hasta hace unas décadas atrás no había la especialidad de ingeniería de transporte acá en Perú. Venían muchos y han venido muchos de renombrado prestigio y nombre. Considero que actualmente, hace 2 décadas, ya hay ingenieros de transporte nacionales muy competentes, pero que necesitan adiestrarse, necesitan tener la práctica y el expertise que vienen de otros lugares. Es obligación de nosotros, en los proyectos que venimos desarrollando, darles la oportunidad y la posibilidad de que se desarrollen. Pero sí, hoy día contamos con la especialidad de ingeniería de transportes y debemos apoyarlos. Ingeniero, ya para ir terminando, los Panamericanos, ¿usted cree que nuestra ciudad está lista a nivel de transporte público para poder recibir a toda la gente que va a venir para los Panamericanos? Actualmente definitivamente que no. El alcalde de Lima pidió que se le destine una cantidad aproximadamente de 1.000 millones. El plan que se ha coordinado entre la Municipalidad de Lima, Callao y el Ministerio de Transportes considera 10 proyectos. De los 10 proyectos a ejecutar en asunto vial, solamente hay uno que se marcha, que es el de la Costa Verde. Los 9 restantes no tienen ni estudio definitivo y todavía no están en ejecución. De estos 9, 7 serán aplicados por la Municipalidad de Lima y 2 por el Ministerio. 7 por la Municipalidad y 2 por el Ministerio de Transportes. Pero quiero hacer notar algo, más o menos para darnos una idea. Se va a tener el compromiso de movilizar de las sedes a horarios exactos a más o menos 9.200 deportistas y 4.200 carros oficiales que requieren, exigen y esperan protección, prontitud, seguridad, comodidad. El plan contempla la utilización de vías actualmente que están en funcionamiento. O sea, no se va a construir nuevas, se van a adecuar. Pero debemos tomar muy en cuenta que cada vez que ha habido un evento internacional, llamemos por ejemplo de la PEC, todo lo que ha significado para la ciudad de Lima, esos 3 o 4 días del evento,
que hasta se ha tenido que dar feriados en Lima Sí, pues. para poder atender. Acá van a ser 15 días en donde vamos a tener, o se espera tener, una gran afluencia de turistas, el periodismo, técnicos y todo un ejército de gente que prácticamente va a ocupar la ciudad de Lima. ¿Y cómo vamos a hacer para poder, qué se puede hacer? Aparte de las obras que ya se supone que están proyectadas, ¿qué propone usted para poder recibir a todos ellos y darles un transporte público lo suficientemente decente? Es una solución difícil de plantear. Considero que por lo menos esos 7 proyectos o 9 proyectos que están inconclusos deberían darle la prioridad del caso. Prioridad 1, por cuanto la movilidad de esos deportistas, de todo ese equipo de gente que vendrá a Lima, y ojo, que para la realización de estos eventos se tienen horas exactas por cuestiones de transmisión. Uno de los asuntos es la transmisión por televisión, que no implica ninguna el que se tenga que dar excusas o eso. Empieza y empieza. Entonces eso debe ser garantizado. Claro. Deben haber pruebas. Se estima, por ejemplo, se piensa que los deportistas se puedan movilizar con estos buses de los corredores metropolitanos, en donde se llegue a un acuerdo con los concesionarios, pero todos estos son procesos largos que tienen que hacerse ahora, por cuanto el tiempo es corto. Sí, ya no falta nada. No falta nada, usted lo ha dicho. Claro. Y la solución realmente no es fácil. Sí, ingeniero, ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ingeniero. No sé si quiere dar unas últimas palabras para todos los que nos están viendo. Yo agradezco una vez más la oportunidad que me han dado. Quedo con ustedes comprometidos en la oportunidad que ustedes consideren que mi participación pueda aportar en algo. Cuenten conmigo y una vez más, muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, ingeniero. Ha sido bastante ilustrativo toda la información que nos ha dado. Gracias, muy amable. Bueno, eso ha sido todo por ahora, amigos. Espérenos, véanos otra vez en otra edición de Consultorio de la Construcción. Muchas gracias, hasta luego.